Un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Juliet Andrea Rincón Vargas. Soy del curso de Ciencia y Sociedad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por lo tanto, este video se realiza con el objetivo de sustentar el planteamiento de las lecturas sugeridas a partir de esta segunda fase que consiste el curso de Ciencia y Sociedad. Una de las lecturas que es por la cual daré inicio, que es de Echeverría, este libro se realiza en 1998. El título de este libro son Los 4 contextos de la actividad científica. Me gustaría mostrar un poco la información y como tal el esquema gráfico del mapa conceptual del cual yo elaboré. Como tal se muestra la introducción, las partes de los contextos y el resumen y conclusiones. Bueno, perfecto. Entonces comenzaremos hablando un poco sobre estos 4 contextos de la actividad científica. Más que todo se trata son de los ámbitos que se crean a partir de la propuesta de Reicherman, donde nos menciona en su libro de 1938 unos ámbitos que engloban la actividad científica, pasando de un plano a teórico práctico, en donde se puedan analizar estas visiones conforme a la justificación y una reducción de la ciencia como conocimiento científico. Por lo tanto, encontramos los 4 enfoques que son, primeramente, la enseñanza. Este contexto de enseñanza nos sugiere que es la primera fase, ¿sí? La fase que comprende la actividad científica como el inicio, la puerta que comprende esta metodología para poder simplificarla a una aplicación. Entonces, por lo tanto, la enseñanza nos dice que es esta introducción en donde el aprendizaje es una de las claves que dispone tanto al valor como a la divulgación del conocimiento. Nos dice que primeramente la enseñanza se debe realizar desde un manejo práctico, en donde el estudio de los esquemas se hayan ya analizado desde un conocimiento y de este se realice una disposición para poder aplicarla a los otros individuos. Me refiero en donde es esta etapa de enseñanza en donde se explique de manera concreta y teórica lo que va a hacer referencia a esta actividad científica y de lo que va a tratar como tal. O sea, es el enfoque primario en donde se va a deducir qué es lo que se va a hablar, de qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a trabajar, y a partir de ahí es donde le da un paso a la innovación. ¿Sí? Entonces, primero que todo es la enseñanza. La enseñanza es el camino a los contextos de la actividad científica y por lo tanto este es el primer enfoque. A partir de la enseñanza y del aprendizaje ya ejecutado desde las diferentes metodologías va la innovación.
La innovación es este sector donde busca de los conocimientos ya adquiridos en la enseñanza, busca ponerlos en práctica en forma de que pueda crear nuevas ideas. Como tal, es la producción del conocimiento, y en esta existen dos fases, que son el descubrimiento y la invención. Entonces, por lo tanto, el descubrimiento son estos enfoques que se basan más que todo en la búsqueda de diferentes factores que puedan servir para dicha actividad científica. Se pueden diversificar entre características, fundamentos que resalten esa propuesta y poderla ejecutar. Todo es teórico-práctico. Entonces, el descubrimiento se centra en esa búsqueda intermitente del conocimiento que se va a poner en práctica la idea innovadora. Entonces, por lo tanto, hay un ejemplo donde nos dice que la semejanza entre invención y descubrimiento, que es la invención es esa capacidad de razonamiento que permite la búsqueda de soluciones, como lo es en primer caso cuando el primer hombre descubrió los materiales para poder realizar los artefactos primitivos, ¿sí? El hombre prehistórico. Entonces, como él logra, a partir de la invención de esta alternativa que es el crear. La invención es como un método de crear, de imaginar en cómo podría él crear artefactos a partir de elementos primarios. Entonces, en cómo fue la búsqueda, en cómo fue esa enseñanza. Ya pasamos por la primera fase, la enseñanza, y cómo llegó a un modelo donde pueda crear artefactos a partir de materiales primarios. Entonces, ahí es donde la invención nos hace como un énfasis del crear, del inventar a partir de, puede ser un conocimiento empírico, perdón, como también puede ser a partir de un conocimiento de reflexión y de experiencia, del margen de error práctica, o también de la consecuencia consecutivamente, que tuvo para poder llegar a concluir que sí funcionaba, o que sí tenía un propósito como tal, su artefacto o su mecanismo, herramienta para su utilidad. Esto diferencia del descubrimiento, es que el descubrimiento es aquello que se deduce del método, en donde surge a partir de cómo podemos explorar, ¿sí? El descubrimiento es cómo podemos descubrir, en su palabra originaria lo dice, descubrir la forma y la funcionalidad de lo que se va a adquirir. En este caso se puede dar el ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, del hombre prehistórico, en donde la metodología, en donde el hombre descubre cómo puede crear el fuego. Entonces aquí va donde decimos, él no creó el fuego, pero creó la forma, el método para realizar el fuego. Entonces,
Esta es la diferencia entre invención y descubrimiento, que son las dos partes esenciales que cubre la innovación. Entonces siempre tratar de realizar algo que no esté elaborado y que no esté ya sofisticado. Entonces todos los procesos, podemos decir que todos los procesos, cosas, elementos, todo lo creado en sí siempre ha pasado por una actividad científica. Como tal, puede que a partir de un tiempo se realizó desde las determinadas convicciones, con las determinadas ¿cómo lo diría? Con las mismas propuestas, sino que anteriormente se realizaba inconscientemente, se estaba haciendo la actividad científica sin necesidad de seguir los pasos de primeramente voy a hacer la enseñanza, segundo voy a hacer la innovación, sino que inconscientemente se realizaba este proceso medidamente sin ponerle una etiqueta o un nombre de valor, como tal la metodología. Entonces la metodología siempre existió. Sin darnos cuenta, el hombre primitivo creó esta metodología, pero llegado al caso fue que desde que se empezó a analizar estos conceptos y técnicas de la tecnociencia fue donde fueron surgiendo que se debía tener un margen y un propósito como tal para determinar sucesivamente cada contexto y nombrarlo así para poder hacer un mejor esquema. Como tal, tenemos como tercer contexto la valoración. La valoración es un sistema de evaluación donde se van a ejecutar e indagar cuestionamientos como el funcionará, será útil, diferentes preguntas y diferentes incógnitas que van a surgir a partir de este contexto. Por lo tanto, es como una redacción que se va a realizar en esta fase, en donde se va a comprobar si realmente existe un dato de valor, existe un valor denominado en esta característica, si este producto, elemento, herramienta va a ser útil y qué utilidad va a generar. Entonces ya hemos descubierto el conocimiento, la enseñanza, la práctica, el descubrimiento y la invención. Entonces en esta fase de evaluación es donde se van a mirar márgenes de errores, todo lo que es con el juicio valorativo. En esta parte va a ser primordial el hecho de la utilidad. Simplemente puede ser un gran proyecto, pero si realmente no cumple con las necesidades que ésta vaya a suplir, pues simplemente no es algo viable ni es algo que realmente vaya a funcionar de acuerdo a lo que propone, ¿sí? Es como el ejemplo claro que podemos ver de la rueda, ¿ok? Ese ejemplo de la rueda, las ruedas como tal, al inicio de su creación, fueron quizás cuadradas, ¿sí? Su mecanismo sí servía igual para poder trasladarse, pero quizás no era el más adecuado por su desgaste, era mucho más difícil movilizarse, era más difícil el tema del rodamiento, del movimiento. Entonces ahí fue cuando dijeron, realmente el propósito está bien, pero no tiene la utilidad.
va a ser más costoso porque se va a dañar, no está cumpliendo bien con su objetivo primario, que es la movilidad. Entonces, a partir de ahí dijeron como no, vamos a buscar otras alternativas de solución. Entonces, así como tal, es la actividad científica de margen y error, y también si realmente económicamente va a suplir estas necesidades. Como tal, la actividad científica es suplir las necesidades humanas para una mejora y un desarrollo sostenible. Siempre va a ser su objetivo primario, su objetivo principal. Como tercero, tenemos el contexto de aplicación. Ese contexto de aplicación se determina por si hay que realizar algunas modificaciones, de pronto algunos cambios, cosas muy pequeñas en donde ya se ha probado que sí funciona, sí cumple con sus necesidades, si es algo que valga la pena, entonces aquí va a su aplicación. Entonces se realizan pequeñas modificaciones, pequeños ajustes, y como tal se muestran. Esta es la parte práctica, donde se muestra el modelo y se determina si realmente es algo que vaya a beneficiar. Por lo tanto, se hace una demostración pública con un grupo de determinados jurados que puedan definir su funcionalidad. El público como general va a tomar decisiones si realmente funciona, si realmente les gusta, si realmente es algo útil. Entonces, como tal, esta parte de la aplicación no quiere decir que sea la parte final en donde ya sale el producto, la herramienta, el mercado, etcétera. No, es una etapa práctica, porque muy bien lo dice, es el contexto de aplicación. Entonces allí es donde se va a mostrar, se va a determinar, se va a enseñar qué es de lo que trata esta actividad, para poder catalogarla, si realmente es algo viable, algo que funcione, algo que contribuya al desarrollo, a un mecanismo de mejora, pero tomará pues cierto tiempo para poder determinar algo como importante. Allí es donde muchas veces nos cuestionamos y decimos, por ejemplo, un celular salió al comercio, pero no se vendió. Entonces decimos, ¿qué pasó? Si era un buen elemento, si ya había pasado por toda una actividad científica que requiere estudios, descubrimientos, innovaciones, este valor, esta aplicación, pero ¿qué pasó? Entonces ahí es cuando debemos que retroceder y decir, cuando ya el producto estaba en el mercado, las personas vieron que era demasiado costoso a comparación de otros elementos que ya están comercializados y que son de bajo nivel. Entonces todas estas son semejanzas y todo. Entonces eso fue un claro ejemplo de lo que es todo lo relacionado con la actividad científica. Por lo tanto, damos finalidad. Este sería el contexto, los 4 contextos de la actividad científica. Contexto de evaluación, contexto de aplicación y las conclusiones. Como conclusión, se puede determinar que la ciencia se reconoce como una actividad científica de estudio sobre una característica mucho más allá de las cognitivas, y así poder llegar a una justificación como propuesta del método de estudio de investigación. Muchas gracias a todos.
Espero les haya gustado esta pequeña información. Hasta luego.